Bueno, arrancando con el sector de una escala metropolitana, que es la región metropolitana de Buenos Aires, yendo desde lo general hacia lo particular, hasta llegar al sector que tenemos que analizar. Vamos a analizar los vacíos urbanos y uso del territorio, después la accesibilidad, las conexiones, y por último voy a analizar las centralidades en esta escala. Uno de los principales vacíos urbanos identificados en esta escala es el Parque Pereira de la Ola, que es un gran pulmón verde de más de 10.000 hectáreas, ubicado entre los partidos de Berazategui, Florencio Varela y La Plata. Este parque, declarado como reserva por la UNESCO, cumple un rol fundamental, ya que actúa como regulador climático, amortiguador de expansión urbana y hábitat de biodiversidad. Sin embargo, enfrenta procesos de presión urbana, loteos ilegales y falta de gestión activa, lo que pone en riesgo su función ecosistemática. También encontramos la ocupación informal del suelo, que en la región se expresa con mucha fuerza en las villas y asentamientos precarios. Un caso, un caso paradigmático es el de la Villa 31, ubicada en pleno centro de la ciudad autónoma, en un terreno de altísimo valor inmobiliario, junto a la terminal de ómnibus de Retiro. Su crecimiento descontrolado y vertical, sin planificación e infraestructura adecuada, evidencia una falla estructural del acceso a la vivienda en una ciudad formal. También lo mismo ocurre en la Villa 1114, en el Bajo Flores, otro ejemplo de urbanización informal consolidada en un entorno urbano denso, pero más excluido. Estas villas muestran cómo la necesidad de la vivienda ha llevado a ocupar áreas marginales, muchas veces insalubres, y que además están sin servicios ni seguridad jurídica. También en paralelo, en los bordes del conurbano bonaerense, se multiplican asentamientos recientes sobre terrenos inundables, ferroviarios o exindustriales, bajo lógicas de autoconstrucción, sin acompañamiento estatal ni planificación, lo que genera condiciones de alta vulnerabilidad social y ambiental. El diagnóstico que tiene esto es cómo los asentamientos informales en la región es una expresión directa de un modo de producción del territorio desigual y segregador. En esta segunda lámina nos centramos en el análisis de las centralidades urbanas comerciales dentro de la región metropolitana de Buenos Aires. La región presenta una estructura policéntrica desequilibrada, donde múltiples núcleos urbanos conviven, pero no con el mismo peso territorial ni con la misma capacidad de ofrecer servicios y oportunidades. Entre los núcleos urbanos más densos y consolidados, fuera de la ciudad autónoma, se destacan La Matanza, donde es el partido más poblado de toda la región, con fuerte concentración de población y un sistema de centralidades internas en crecimiento como San Justo y Ramos Mejía. Sin embargo, su desarrollo urbano es muy desigual. Convive sectores altamente consolidados, con grandes áreas de informalidad, deficiencia de servicios y vacíos de conectividad. Además de los núcleos urbanos, la región se organiza también a partir de corredores comerciales estructurantes, que conectan buena parte del dinamismo económico, el consumo y del empleo. Estos corredores no solo conectan físicamente el territorio, sino que funcionan como ejes de centralidad lineales, donde se instalan servicios, oficinas, centros comerciales y actividad terciaria. Nombramos tres como los más relevantes. Uno es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sigue siendo la principal central metropolitana, concentrando funciones administrativas, financieras, educativas y culturales. Atrae diariamente una gran cantidad de personas desde los partidos del conurbano, lo que refuerza su rol de nodo dominante en el sistema metropolitano. También tenemos el Corredor Sur, que se extiende desde el sur de la Cava hacia municipios como Avellaneda, Quilmes, Berazategui y La Plata. Y por último, el Corredor Oeste, que vincula Cava con localidades como Morón, Castelar, Ituzaingó y Moreno. Estos corredores concentran actividades de alto valor agregado y al mismo tiempo son puntos de atracción para grandes infraestructuras y equipamiento. Sin embargo, su desarrollo ha sido desigual y muchas veces desarticulado de la planificación urbana integral, lo que genera tensiones entre crecimiento económico, saturación vial y fragmentación urbana. Como para cerrar con un diagnóstico de la lámina de centralidades, tenemos que la estructura de centralidades de la región es policéntrica, pero jerárquica, con Cava aún como nodo dominante y grandes centros periféricos en crecimiento desigual. Los corredores comerciales funcionan como arterias económicas del territorio, pero requieren mayor integración con la red de transporte y con la planificación territorial para evitar la saturación, el desequilibrio funcional y el desarrollo descoordinado. Entonces, este diagnóstico nos permitió comprender dónde se localizan las mayores oportunidades del dinamismo metropolitano, pero también los focos de tensión y exclusión, que deben ser abordados en una futura propuesta de planificación más igual, que no sea tan desigual. En esta lámina vamos a analizar el sistema de movilidad de la región metropolitana de Buenos Aires, una de las áreas urbanas más grandes y complejas de Latinoamérica. Uno de los rasgos más destacados del AMBA es su fuerte dependencia del transporte terrestre. Acá el sistema vial se basa en una estructura radial que nace en la ciudad autónoma de Buenos Aires y se proyecta hacia el conurbano a través de rutas nacionales, como por ejemplo las más transitadas, Ruta Nacional 3, Ruta Nacional 8, 9 y 205, y también provinciales como la Ruta Provincial 4, 6, 210, entre otras. Este sistema facilita el acceso al núcleo urbano central, pero también genera varios problemas, como la congestión en los ingresos a Cava,
falta de conectividad transversal entre partidos del conurbano y una alta concentración de tráfico. En este entramado se destacan tres autopistas principales. La autopista Panamericana, Ruta Nacional 9, es una vía rápida hacia Rosario y el norte del país. También tenemos el acceso oeste, Ruta Nacional 7, que conecta el centro con partidos como Morón, Ituzaingó, Moreno y General Rodríguez. Es importante tanto para el tráfico urbano como para el transporte logístico regional. También tenemos la autopista Buenos Aires-La Plata, que es fundamental para su doble rol de administrativo. Conecta la capital nacional y provincial y productivo, uniendo zonas industriales del sur como Avellaneda y Quilmes con centros institucionales y educativos como La Plata. Después tenemos el tren, y en particular el ferrocarril Roca, que es importantísimo para el sur del conurbano. Es el ramal que más pasajeros transporta en todo el país y va desde Plaza Constitución hasta La Plata, pasando por Avellaneda, Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, entre otros. Es fundamental porque llega a lugares donde no hay tantas rutas ni colectivos, es más barato que otros medios, conecta nodos locales con la ciudad. La movilidad aérea y por agua, que también es parte del sistema metropolitano, por un lado está el aeropuerto de Seiza, que es el más grande del país para vuelos internacionales, está lejos del centro, así que depende mucho del acceso por autopista. Después tenés Aeroparque, en plena ciudad, que se usa más para vuelos de cabotaje, es clave para conectar Buenos Aires con el resto del país. En cuanto a aeropuertos, hay varios, aunque más que nada para uso privado de emergencia. Cada vez hay más, sobre todo en zonas de alto poder adquisitivo con mucho movimiento. Y no olvidemos del puerto de Buenos Aires y Dock Sud, que son vitales para el comercio exterior. También afectan a la movilidad porque hay camiones y trenes de carga que entran y salen todo el tiempo. En resumen, terminando un poco con esta lámina de análisis de movilidad, la movilidad del AMBA está muy centrada en Buenos Aires y eso genera desigualdades. Las autopistas ayudan a conectar, pero si no se complementan con un buen transporte público, terminan generando problemas. El tren, especialmente el Roca, es clave para un modelo más justo y sustentable, pero hay que integrarlo mejor con el resto de los medios. Por otro lado, los aeropuertos, puertos y helipuertos son una oportunidad para pensar la movilidad a otra escala, más conectada con lo regional y lo internacional. Pero si no se lo articula con el sistema urbano y social, quedan medio aislados. Bien, continuamos con el análisis en escala partido y empezamos a analizar en el eje de movilidad. Para esto, principalmente analizamos las rutas nacionales, que son la ruta número 1 y la ruta número 2. La ruta número 1, La Plata-Buenos Aires, que se encarga de conectar Buenos Aires con La Plata de una forma más directa y mucho más rápida. Y la ruta número 2, que se encarga de conectar Buenos Aires con Mar de Plata, haciendo de esta que sea un pase lateral entre La Plata y Buenos Aires. Bueno, aparecen también las avenidas regionales, que son Camino Belgrano, Camino Centenario, quienes se encargan generalmente de conectar áreas más específicas dentro de la provincia. Su función principal es facilitar el transporte local y la conexión entre localidades más pequeñas. Bueno, por acá aparecen los accesos principales de La Plata, que son la autopista La Plata-Buenos Aires, que ya lo hablamos anteriormente, la avenida 44, la avenida 66, la ruta 36, Camino Centenario, Camino Belgrano, ruta número 11 y la avenida 520, que son rutas estratégicas para el flujo de personas, productos y servicios hacia y desde la ciudad. Bueno, acá hacemos un análisis productivo de las vías comerciales de La Plata, que son la 520, la 90 y la avenida 36. La 520 que se desarrolla como un eje productivo que nace prácticamente del puerto de La Plata, conectando el mercado regional de La Plata y que sigue su camino hasta conectar con el área frutícola. En cambio que la ruta 36 conecta. Muy bien, continuando con el análisis, hacemos un análisis del eje ecológico ambiental, donde se analiza principalmente, o como principal análisis hacemos la zona hídrica y cómo esta influye en la ciudad. Y vemos que La Plata está rodeada por varios cauces de agua. Uno de los principales es el río de la Plata, que no hace contacto directo con la plata, pero que sí afecta en algunos casos por inundaciones. Otro de los más importantes es el arroyo El Gato, que atraviesa la ciudad y tiene una gran influencia en la infraestructura hídrica urbana. Este arroyo se encuentra en una zona vulnerable por las inundaciones, específicamente en épocas de fuertes lluvias. Por otro lado, aparece el cordón hortícola de La Plata, que es una zona agrícola bastante importante para la producción de frutas y hortalizas, especialmente para los municipios de La Plata. Los Hornos, Romero y esta se extiende hasta lo largo del eje oeste de la ciudad. Bueno, acá aparece la Reserva Ecológica Pereira Iraloa, que es un gran parque natural con más de 10.000 hectáreas. Este parque está rico en biodiversidad y también aparece el Parque Ecológico Municipal de La Plata, que cuenta con 200 hectáreas. Ofrece espacios recreativos y educativos. Bueno, continuando, vemos los usos urbanos privados que se encuentran en la periferia de La Plata, como es el Country de La Plata, el Parque República de los Niños y el Cementerio de La Plata. Estos espacios son controlados por entidades privadas con acceso limitado, y aunque algunos se han vuelto públicos, como es el Parque de los Niños, todavía tienen una gestión privada. También hay que recalcar que La Plata tiene varios espacios importantes en desuso, como es el ex zoológico, la ex cervecería Quilmes, las cavas que están vacías y sin un uso claro. También hay grandes terrenos de antiguos campos militares e industriales que han sido reutilizados adecuadamente y que representa una oportunidad para el desarrollo urbano.
Bien, para finalizar este eje hacemos un pequeño barrido de las áreas públicas de La Plata y vemos que como principales son el Parque Provincial, el Bosque de La Plata, las plazas del casco urbano, que son esenciales para la recreación y el contacto con la naturaleza. Ok, para finalizar la escala partido, hacemos un barrido pequeño del eje social y de centralidades. Para eso nos volcamos al eje oeste de La Plata, donde prevalece la periferia que crece rápido, pero que sigue siendo desorganizada y con menos infraestructura que en el centro. Por otro lado, se analiza también los barrios más populares de La Plata, que son Villa Elvira, Alto de San Lorenzo, Los Hornos, San Carlos y Tolosa, con alta densidad de población y una identidad barrial. En tanto a villas y asentamientos, crecen sobre todo el eje oeste y sur de La Plata. Los más populares son en Los Hornos, San Carlos, Romero, Alto de San Lorenzo, Villa Elvira. Estos surgen por la falta de vivienda, tierras accesibles y ausencia de planificación. También se analizan las urbanizaciones cerradas en La Plata, que estas crecen especialmente en el norte, como es Citibel, Villa Elisa, Gonet. Estas crecieron con fuerza en las últimas décadas, ofreciendo seguridad, servicios y contacto con la naturaleza. Por otro lado, los nodos logísticos de La Plata se ubican principalmente en las zonas estratégicas del eje oeste y sur, cerca de las rutas como 36, 11, Camino Centenario y Camino del Grano. Y bueno, para finalizar, hacemos un pequeño barrido de las industrias de La Plata que se concentra en el cordón frutícola, en los barrios como Romero, Olmos, Abasto y en el área portuaria de Ensenada y Berisso, predominando rubros como metalurgia, química, alimentos y el polo petroquímico. Bueno, y por último pasamos a la escala del sector a intervenir. En el eje de movilidad, primero comenzamos a identificar la estructura urbana en su contexto. Empezamos analizando y diferenciando la relevancia de cada una de estas arterias próximas al sector de estudio. Como vías regionales de escala suburbana tenemos el Camino General Belgrano y el Camino Centenario, paralelos a la autopista, que como decía yo, le articulan el casco y las localidades del Partido de la Plata con Buenos Aires. Además tenemos 520, que sirve como una vía de conexión transversal que une sectores productivos, logísticos y barrios periféricos del casco. Se utiliza para la entrada y salida de camiones, maquinaria y productos sin congestionar el centro del casco urbano. Va de la ruta 36 hasta el Mercado Central Regional. También está la avenida 44 que conecta el centro del casco con la zona oeste hasta Bransen, pasando por Olmos, y es una vía que suele ser utilizada para movimientos interurbanos y transporte de cargas, por lo general. Bueno, y en la escala urbana e interbarrial tenemos las vías principales y secundarias con menor flujo de tránsito y que sirven para trasladarse entre los barrios del partido, con 25, Diagonal 73 y 13 como principales y 526 y 38 como secundarias, o sea, con menor flujo de tránsito. Una vez identificadas las vías, podemos definir las jerarquías, donde vemos cómo la mayoría convergen al centro del casco y cómo se nota una estructura ortogonal definida dentro del casco y a medida que nos vamos alejando empiezan a desestructurarse. Ahora analizamos los nodos inclusivos como los puntos estratégicos donde se encuentran o se generan diversos servicios, equipamientos e infraestructura, y la accesibilidad a estos como nodos multimodales. Como nodos principales más próximos vemos el Estadio Único y el Parque Alberti, donde el Parque Alberti tiene una buena accesibilidad al estar ubicado integrado en el casco y cómo lo atraviesan varias líneas de colectivo. Además tiene un sistema de bicisendas y ciclovías desarrollado. A diferencia del Estadio Único, que al estar fuera del casco, el sistema peatonal y colectivo empiezan a debilitarse con menos líneas de colectivo, algunas calles ya no tienen vereda o están en malas condiciones o inexistentes, y el sistema ciclístico de bicisendas y ciclovías ya pasa a ser casi inexistente. Con este análisis podemos ver que la distribución de estos nodos dentro del casco está bien establecido y distribuido, y cómo afuera empiezan a ser cada vez menos y a desaparecer. Y con esto llegamos a la necesidad de tener que trasladarse de la periferia hacia el casco para poder acceder a estos nodos. Pasando al eje de centralidades, comenzamos a analizar las principales centralidades más próximas al área a intervenir, como es el centro del casco urbano de La Plata, que funciona como centro administrativo y gubernamental, comercial, cultural y educativo, ya sea por los museos, los teatros, las universidades, también como un centro de movilidad y conectividad, como decía antes, ya que funciona como un nodo de transporte con acceso a estación de tren, terminal, colectivo, donde suelen converger las principales vías de transporte y comunicación, y también muy importante como centro de identidad y patrimonio, ya sea por sus trazas, sus espacios públicos y su cultura. Viendo el grado de consolidación del territorio, podemos analizar la tendencia de crecimiento y cómo dentro del casco presenta un área bien consolidada con un uso de suelo definido y planificado, y a medida que nos alejamos crece de manera desordenada y presentando manchones de usos mixtos, como lo que está junto a la avenida 520, donde empiezan a mezclarse usos comerciales, residenciales, industriales, de servicio mixto como son el mayorista Nini y el supermayorista Vital. Además también empiezan a aparecer los barrios populares, que se originan ya sea por el déficit habitacional, la disponibilidad de tierra vacante, la proximidad a vías de circulación y fuentes de ingreso informal, como 520, 32, 25, la migración interna y el crecimiento demográfico, ya sea porque muchas familias vienen de otros puntos del conurbano o del interior del país en busca de mejores oportunidades urbanas y terminan ubicándose en los márgenes de la ciudad ante la falta de alternativas formales. Siguiendo con esta tendencia de crecimiento, podemos ver cómo empiezan a desarrollarse nuevas subcentralidades de escala barrial, como por ejemplo en el caso de la subcentralidad comercial del barrio de San Carlos, donde vemos que empieza a aparecer o a continuar creciendo esta franja comercial en calle 32, lo que podría reducir un poco esta dependencia comercial hacia el casco. También empezamos a identificar dentro de esta mancha de uso mixto un posible suelo potencial a ser activado, en el cual nos vamos a profundizar un poco más en la próxima lámina. Terminamos haciendo una comparación del uso del suelo actual con el uso del suelo según el CAPA, y la principal diferencia es que con la realidad de como por ejemplo un espacio productivo o comercial empieza a ser de uso residencial, ya sea de manera formal o informal.
y empiezan a aparecer zonas en consolidación sin acceso directo a equipamientos y muy dependientes del casco. Para terminar, analizamos los vacíos urbanos próximos al sector a intervenir. Comenzamos clasificando los tipos de vacíos. Primero, identificamos los vacíos activos públicos verdes, como son las plazas del casco, Parque Alberti, Plaza Güemes, etc. Después, los vacíos activos deportivos, como el Estadio Único y la gran mayoría de clubes que se encuentran junto a la Avenida 520. Los vacíos viales o de infraestructura, como es el cruce de Avenida 13 con Camino Centenario y Camino General Belgrano, o el bulevar que rodea el casco de La Plata, que este último podría también considerarse un vacío activo público verde. Vacíos activos privados. Por último, los vacíos inactivos vacantes. Una vez clasificados, analizamos cómo interactúan con la ciudad, cómo los vacíos internos del casco están estructurados y distribuidos creativamente y de manera planificada, mientras que en el exterior están más dispersos y desordenados. Pensamos cómo las vías funcionan como potenciales conectores y estructuradores de estos vacíos. Podemos ver cómo hay una gran mancha de suelo inactivo potencial a ser activado, o sea, a ser utilizado a través de estas vías estructuradoras. Identificamos las intersecciones estratégicas de estas vías a tener en cuenta para potenciar o activar ese suelo inactivo. Por último, vemos cómo del bulevar hacia afuera es muy pobre la provisión de espacios verdes públicos, lo que disminuye la calidad de vida y defenestra a esa población del derecho a la ciudad de la que veníamos trabajando.